Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días desde donde nos estén escuchando. Estamos aquí otra vez en Escritores Sin Fronteras. Vamos a presentar en este caso a nuestra querida autora, la autora Yasmín Maestre. Yasmín, en este caso, bienvenida. Gracias. Yasmín, en este caso voy a presentarte para que nuestros seguidores, nuestros escritores, los que están empezando con la escritura y demás, pues puedan saber quién es esta persona tan maravillosa que hoy nos puede acompañar junto a todos nosotros en este caso, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues a ver, De acuerdo. eh, nuestra querida autora Yasmín del Carmen Maestre, es doctora en ciencias, máster en retórica y oratorio e ingeniería industrial. Mira, como yo justamente, básicamente, con una destacada trayectoria en el ámbito académico y en la formación docente. Su preparación incluye estudios en proyectos de investigación y desarrollo, gerencia en finanzas, comunicación no verbal y coaching estratégico, consolidando un perfil interdisciplinario. Su pasión por la educación y la comunicación la llevó a crear el enfoque de oratoria emocional docente, una metodología que integra el rigor científico con la inteligencia emocional para fortalecer la enseñanza a través de una comunicación auténtica y con propósito. Esto suena muy interesante, Yasmín. En este caso, nos va a traer con nosotros una obra, concretamente, acerca de lo que vamos a entablar como conversación. Su obra se llama Si me enseñan así, sí quiero ir al colegio. La obra realmente lo que quiere representar básicamente es una oratoria emocional docente, un enfoque que integra la neurociencia, la comunicación y el arte de la palabra para transformar la experiencia educativa, a partir de una realidad frecuente en las aulas, estudiantes desmotivados y docentes pues agotados. La autora demuestra que el verdadero aprendizaje surge cuando la enseñanza conecta con las emociones, a través de las herramientas prácticas como el storytelling o el lenguaje corporal, el uso consciente de la voz y de los silencios. El libro ofrece estrategias para captar la atención, fortalecer el vínculo entre el maestro, el estudiante y crear ambientes de aprendizaje significativos. Bueno. Pues nada, una vez más, bienvenida, Yasmín. Tenemos aquí un repertorio muy impresionante, muy interesante acerca de tu vida, en ese cambio tan radical de pasar de ingeniería industrial a docente. Cuéntanos, básicamente, vamos a pasar al primer punto, que es primeros pasos literarios. ¿Cómo recuerdas tu primer acercamiento a la escritura? ¿Hubo algún momento en el que sentiste esto es lo mío? Sí, claro, desde que era niña siempre me gustó escribir. De hecho, hacía poesías cuando estaba, digamos, en sexto. Comencé cuando estaba como en sexto, unos 12 años más o menos, comencé a escribir. Y siempre desde niña tuve ese sueño de querer ser escritora, pero además también soñaba con estar en escenarios como oradora, como conferencista y muy conversadora, o sea, interactuando mucho con las personas. Siempre me gustó esa parte. Entonces, pequeña escribía poesías, componía canciones, pero las canciones siempre la inspiración eran enrutadas a Dios. ¿Ya? Le compuse muchas canciones a Dios, allí las tengo inéditas todavía. Quizás alguien algún día las pueda sacar, digamos, al público. Ujú, muy bien. Entiendo que esta motivación personal, básicamente se lo debes a esa infancia que tuviste, que tan emotiva, tan vivida, básicamente, ¿no? ¿O no? Sí, Ujú. sí, y después pasó mucho tiempo donde uno queda como en silencio, no sé si se le puede llamar el tiempo oscuro, que uno se enreda de pronto en otras cosas, pero siempre está en mí el escribir, y de hecho siempre escribía, siempre escribía. Y cuando tuve un nuevo acercamiento, no fue literario como tal, sino pedagógico. Entonces, como Bien. entré al mundo de la docencia, allí en ese momento me di cuenta que yo necesitaba, o sea, yo cuando ya estaba en la casa meditaba cómo puedo enseñarle a este estudiante, por qué por este lado hay unos que sí me comprenden, por qué otros no, qué es lo que hace falta aquí. Y todo eso lo iba anotando, ¿verdad? Y bueno, y decía, yo tengo que escribir algo sobre esto, sobre las cosas que yo voy aprendiendo, las experiencias que voy teniendo, las estrategias que voy implementando para que los estudiantes aprendan de una forma más fácil, porque es que aprender debe ser fácil, no debe ser una carga. Bueno, un día entonces, porque tengo que resaltar esta parte, estaba conversando con mi hijo mayor y ya él me había escuchado varias veces decir que yo quería escribir y me dice, bueno, mami, si quieres escribir,
hágalo ya, pero siéntese ya, vaya allá a su escritorio y empiece, pero ya, siéntese en esa silla y empiece ya. Eso fue un impacto grande, fue un detonante, porque yo me sentía como un águila enjaulada, que yo me movía cada día a mi trabajo, pero sentía que no era yo. Y eso me estaba de verdad como desgastando. Bueno, cuando yo comienzo a escribir ese libro, pues ya de ahí comienza todo eso que estaba guardado en mi mente, como con los apuntes que yo tenía. Y fue de verdad una experiencia fascinante, fascinante. Me alegra mucho de cómo lo comentas. De hecho, hemos tenido la oportunidad de acceder a tu libro y concretamente me recordaba la primera parte del mismo, es la experiencia emocional del aula en un día normal. Menciona el capítulo primero, mamá, yo no quiero ir al colegio, con este tipo de comentarios acerca de lo que comentabas de cómo el rechazo a aprender y demás. Y luego podemos afirmar inclusive que has comentado ciertos aspectos del capítulo 2, el docente fatigado que grita para ser escuchado. Eh, Estos dos capítulos, imagino, serán los más importantes dentro de lo que sería el inicio de tu obra, ¿no? ¿O cómo lo ves tú en este caso? Bueno, de hecho, allí se plantea esa necesidad que hay de buscar formas nuevas, sí, porque no podríamos decir de pronto que las que están sean malas, sino Ujú, nuevas formas, añadirle algo especial a la forma de enseñar. ¿Para qué? Para que los estudiantes aprendan y los docentes trabajen de una forma sabrosa, feliz, porque es que, ¿qué te comento? O sea, yo la educación, ¿cómo la miro? No la miro como, ¿cómo te diría? Como un remedio. No es un remedio. El conocimiento es un alimento. O sea, para mí es eso, es un alimento. Y como alimento debe gustarte. O sea, el niño manifiesta cuando no está contento con algo que le están enseñando. Por eso entonces el docente debe buscar la forma, de la misma manera que se prepara una comida en la casa, esos ingredientes que le va añadiendo para que sea un plato delicioso y se pueda comer, que el niño no vea, también lo trato ahí en el libro, que asistir al colegio va a ser una imposición por parte de los padres, digamos, del sistema educativo, sino que lo haga por comisión, porque quiere ir allá, porque allá está un docente que le tiene algo fascinante, que le tiene algo nuevo. Es ujú. más, lo sorprende porque no le enseña quizás como otras experiencias que esos mismos estudiantes tuvieron, como le enseñó otro profesor, sino que el estudiante dice, ¿con qué saldrá mi profesor hoy? Pero de algo, o sea, de una forma buena, de una forma feliz. Es que Claro. para mí es eso, el aprendizaje tiene que ser una fascinación, una fascinación. El aprendizaje no es que yo voy al colegio, regreso porque me toca. No, que el niño no lo haga porque le toca, Ujú. que lo haga porque le gusta y eso lo provoca el docente. Muy bien. Y en lo referente a esta obra, cuando has tenido esas rutinas de escritura, ¿has tenido alguna manera de poder, un hábito de poder seguir escribiendo, a pesar de que, bueno, pues ahora has tenido algún desafío durante el proceso? Es decir, a lo mejor no habrás atravesado algún momento en el que a lo mejor digas, pues a lo mejor este capítulo no, o la dirección de esta obra a lo mejor lo llevo por otro camino. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, mientras escribí el libro, la verdad que yo le agradezco mucho a Dios, eh, porque yo de verdad sentía que era el mismo Dios que me iba poniendo eso en mi mente. Mira, Más bien, en vez de decir, esto no lo coloco, me venía, esto lo coloco. Y entonces, como cuando uno qué escribe, bueno. uno indaga mucho, consulta a muchos autores que de hecho los menciono allí en el libro. Entonces, bueno, y esto, y era un asunto que me venía fluyendo las ideas. Y mira cómo termina el libro, con la salud emocional del docente. O sea, pero es que no podemos dejar al docente afuera, exigirle de pronto que tenga una nueva forma de enseñar, que practique ciertos ejercicios, ciertas técnicas, pero es que el docente tiene que estar bien también. Entonces allí llego y añado ese capítulo 18 Mm. acerca de la salud del docente, porque si el docente está bien emocionalmente, también puede conectar emocionalmente con sus alumnos. De lo contrario, el docente sufre.
Ujú, Y cuando está cargado, entonces lo del capítulo 2 está fatigado, está exhausto, no va en la mejor forma a dar su clase. ujú. Eso es. Eso es. De hecho, estaba mirando ahora mismo la parte 2 justamente, la voz del maestro como llave del cerebro emocional. O sea, es una manera muy, muy acertada de cómo puedes expresar la manera de que el docente puede llegar hasta una persona que está en fase de aprendizaje, ¿no? Me parece bastante interesante en el sentido de cómo diseñas una clase, una oratoria emocional, no solo para que el alumno aprenda lo que sería en este caso la materia, sino para que realmente tenga esa motivación para poder seguir aprendiendo, ¿no? En este caso. Pues bastante bien, es fascinante el proceso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego en la parte 3 comentas la fascinación de la experiencia de enseñar desde una oratoria emocional, es decir, enseñar sin perder la calma, o sea, que tenga un control emocional el propio docente, frente a una multitud de alumnos que puede llegar a tener en su clase, en su aula concretamente. ¿Cómo puedes, así para que nuestros oyentes nos puedan comentar, nos puedan vivir esta travesía de la docencia, explicar acerca de cómo puede enfrentarse a diferentes tipos de personalidades de los alumnos que pueda llegar a tener un profesor? Bueno, mira, en un salón de clases, lo primero que tiene que hacer el profesor cuando inicia es comenzar a conocer a sus estudiantes. Ujú, Cada estudiante es distinto, aprende de forma diferente, viene con cargas distintas, puede ser desde su hogar, desde el entorno en que él convive, se desenvuelve. Entonces, lo primero es conocer a los estudiantes. Para yo conocer sobre las personas, debo indagar cómo se comportan las personas, cómo aprenden en este caso, cómo aprenden los estudiantes, qué le gusta más, qué técnica puede ser global para el grupo completo, ¿verdad? Porque no, de pronto no vamos a personalizar, que sería lo ideal. Yo lo hago mucho a cada estudiante, pero sí puede uno de pronto agrupar, bueno, estos estudiantes aprenden así, estos les gusta más esto, o sea, conocer a los estudiantes en primer lugar. ujú, Cuando yo conozco a mis estudiantes, yo puedo saber qué, o sea, qué métodos puedo yo aplicar dentro de lo que es la parte pedagógica como tal, lo que es estándar, lo que se establece, y como base la oratoria emocional. Es que quería hablarte un poco acerca de lo que es quizás esa definición de lo que es la oratoria emocional docente. ¿Qué significa eso? Porque de hecho ya la oratoria, sobre todo en estos tiempos que estamos en la era de la comunicación y de la, o sea, todo lo que tiene que ver con lo digital, es la parte de la conexión. O sea, la oratoria emocional es que cada clase yo la pueda convertir en un relato vivo, algo que interese al estudiante, que le interese. ¿Por qué? Porque es que este, el estudiante, ya cada uno, porque eso lo he podido mirar acá, yo estoy acá en La Guajira, un lugar que quizás un estudiante no tiene otras cosas, pero un celular sí lo tiene. Y por tanto tiene acceso a las redes sociales que le dan tantas satisfacciones en poco tiempo. Y luego entonces, si yo voy a llegar al salón como docente a darle una clase tradicional donde ya el estudiante de ahora no es igual al estudiante de hace ni siquiera 5 años, 10 años atrás, menos este sistema que tiene una obsolencia alrededor de 50 años. Entonces, si yo no voy a cambiar nada, ¿qué voy a tener yo en mi salón? Yo lo que voy a tener allí es quizás un grupo que me presta atención, porque sí los hay, en medio de todo hay estudiantes que, aunque no le interese, allí son disciplinados en esa parte, pero hay otros que son de pronto más espontáneos y no quieren. Entonces ahí es donde tengo yo ese desnivel. Entonces, silencio, siéntate, le lleno el tablero para mantenerlos allí. Y sabemos que los niños, ¿qué son? Los niños son dinamismo, los niños son movimiento, no pueden quedarse 5 o 6 horas sentados, es una tortura además. O sea, lo miro así. O sea, yo como docente tengo que hacer cambios y ya se sabe cada 10 minutos, cada 20 minutos en mi forma, en lo que yo quiero enseñar, en lo que les quiero decir. Y ahí también hablo de la parte esa cuando estoy explicando una clase, no soy un monólogo, ellos participan. Siempre usted participa, quien quiere, y nunca, mire, también lo trato allí en el libro, nunca con miras a hacer una calificación por la respuesta que me dieron. claro. No, sino
que es un acompañamiento. Ellos participan, ninguno se burla. ¿Por qué? Porque el mismo docente es el que va marcando la pauta de que Ujú. todos pueden opinar según lo que sus saberes previos, porque son muy valiosos los saberes previos que tienen los niños, y entonces de esa forma la clase se lleva bien. Mm. Yo lo que escribo en el libro es de mis experiencias personales. Sí, porque de hecho uno empieza, ¿verdad?, en el mundo educativo y uno no sabe. Y uno va aprendiendo, son ya más de 20 años en esto. Y Ujú. ahí he ido aprendiendo, ensayo y error, en el libro lo trato, me funcionó, no me funcionó, me equivoqué aquí, pero de eso se trata. Prueba y error, exactamente, eso es. Me gusta, de hecho, la parte 4 que dice oratorio emocional para captar y mantener atención. Yo como docente también me he fijado concretamente esta parte en la que le explicas al alumno con ejemplos reales, porque realmente muchas cosas que tú le explicas me parecen abstractas, como suelen, palabras que suelen utilizar ellos concretamente. Entonces, al final la atención la pierden si no ven una forma práctica de aplicación directa de lo que realmente están viendo en los libros, ¿no? Es bastante interesante porque realmente contienes aquí un montón de puntos en los que el docente puede llegar a comprender la manera de explicar, la manera de acercarse a ellos, ¿no? Porque al final son personas que el día de mañana van a tener una profesión, ¿vale? Puede ser también como docente o otra profesión que al final sirva como herramienta para que el día de mañana se realicen como personas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se busca, somos los pilares, ¿no? De lo que sería este caso la estructura primaria de un ser humano, ¿no? Que digamos, el día de mañana aplicarán esos conocimientos y al final sabrán por qué y cómo y quién fue quien se los inculcó. Me parece bastante acertada esos puntos que añades ahí en esa parte 4 concretamente. Ujú. Y Y así es. ujú, en relación a los lectores, ¿qué te gustaría que un lector sintiera al leer tu libro? Es decir, ¿esperas que un lector sea un docente o realmente a nivel genérico completamente? Bueno, mira, este libro fue escrito de una forma tan práctica, ¿verdad? Tan sencilla, porque esa es la intención. Sabes que el mundo de la oratoria, no todo el mundo, o sea, todas las personas de pronto no conocen estos a menos que hayan hecho un curso. A mí, por mi parte, hice la maestría en retórica y oratoria, Mm, pero todas las personas no tienen quizás el tiempo sí. o, digamos, la disposición para hacerlo. Entonces, aquí en este libro, ahí se condensan las técnicas más importantes. Cuando yo hice la maestría fue a nivel general y dije, bueno, pero si esta rama del conocimiento, la oratoria, que es una habilidad que hay que desarrollar y siempre la tenemos como calmada. De hecho, a los estudiantes en el salón de clase, ¿qué es lo que le decimos? Que se callen. O sea, Mm, nosotros le quitamos, le apagamos desde el principio, desde que están pequeños, que ellos desarrollen esa habilidad y muchas habilidades que tienen los niños, que ahora de pronto no cabe mencionar cuántas cosas se le apagan con el sistema este, digamos, tradicional que tenemos. No es malo. Lo que pasa es que ese sistema tenemos que enriquecerlo, ¿ya? Porque de hecho, con esa misma forma tradicional, pues yo fui educada, pero ahora que yo lo conozco, yo digo, bueno, esto hay que enriquecerlo con esto y se pone bien. ujú, Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Todo profesor puede, digamos, acceder a este libro, o sea, está hecho para ellos. Las madres también pueden conocer de qué forma su hijo puede aprender. De hecho, yo tengo madres de familia que ellas indagan mucho y hacen sugerencias y hagamos esto y por qué no se hace esto. O sea, son madres inquietas. Muchos padres de familia que son así. Entonces es un libro amplio para que lo comprendan todas las personas con unas técnicas muy fáciles, pero muy efectivas para que hagan sus ejercicios. Entonces en ese sentido no hay inconveniente. ¿Qué quiero yo que mis lectores experimenten? Pues que ellos miren que la docencia no se arrepientan de ser docentes, porque hay momentos en que, y yo pasé en algún momento por allí, que uno dice, ¿para qué me metí en esto? ¿Verdad? ¿Para qué me metí en esto? Pero no, miren, con este libro, cuando yo comencé a escribirlo, comencé a amar más la docencia. Y no solamente eso,
yo me imaginaba con mis niños, o sea, a mí más a mis estudiantes. Y fue también como una especie de sanación para mí. O sea, yo cada vez que leo el libro es como si el libro tuviera vida propia. Es lo que hay allí. Todo el que lo lee me ha dicho, le gusta mucho porque, hombre, si es de oratoria emocional, no puede ser un libro aburrido, como tantas cosas que uno de Claro. pronto encuentra, la oratoria es esto, es lo otro, es lo otro. No, es un libro que te pone a ti en movimiento, o sea, Muy te hace despertar. bien. Te hace mirar que hay otras formas para que tú trabajes chévere. ¿Sabes lo que es que, que yo me vaya a mi trabajo a dar clases 5 o 6 horas y hasta más? Y de repente, eso es una tortura si yo no lo voy a disfrutar. Y Claro. por eso es que hay muchos docentes enfermos, que Mm. cuando comienza el año en febrero, digamos acá en Colombia, en febrero, algunos a finales de enero, y cuando ya llega marzo, porque lo he escuchado, ya están agotados. ¿Y cuánto falta para que termine el año? O sea, apenas está Ya. empezando. Entonces se trata de eso. Yo voy a mi disfrute. Y este libro te ayuda a que te guste enseñar. Mm. Lo prometo. Porque es que mira, yo soy ingeniero industrial y yo decía, estudié ingeniería industrial para no ser profesora. Mira eso. Ujú. Porque cuando me hicieron el test de psicología en la escuela, salió que yo salí inclinada para hacer como estudiar idiomas y esas cosas, ser docente, o las matemáticas en segundo lugar. Yo, bueno, voy a estudiar ingeniería porque yo no voy a ser profesora. Y mira, ser profesor es lo mejor que me ha podido pasar a mí. Los niños, los adolescentes te dan tanto. De hecho, ellos me dieron todo para escribir ese libro. El estudiante que era muy pilo, como el que no se portaba muy bien, como el que todo el tiempo estaba en silencio. O sea, es fascinante ir conociendo cómo son cada uno de ellos. Y ellos me dieron todo para yo escribir ese libro. O sea, este libro es producto de ellos y de los docentes, mis compañeros, que de cierta forma los veía desgastados, con la garganta enferma, porque yo notaba, bueno, entre más grita un profesor, yo veo que el desorden es mayor. Ujú. Hasta el punto que el profesor dice, ya, por favor, ahí en el libro está una experiencia, ya, no puedo con esto, entonces a coordinación, ¿verdad? Porque entonces uno llega, bueno, ya eso que lo trate coordinación, porque ya este es un caso, no, no hay necesidad. En el Muy libro bien. propongo otras formas. Me parece de hecho bueno porque encima en el último capítulo mencionas acerca de la salud emocional del docente. Y es que, claro, muchas veces, como bien has mencionado, el docente no es capaz de conectar con sus alumnos porque no consigue encontrar esos parámetros, esas técnicas para decir, bueno, pues mira, estoy enseñando a personas que mañana pues van a conseguir sus puestos de trabajo, ¿no? Se dedica, o sea, mucha gente aquí, por ejemplo, pues lo ve como un trabajo más, en plan de que no voy allí, cobro al final del mes, espero el fin de semana, espero el fin de turno y claro, evidentemente se agotan durante las horas de dar clase, ¿no? Porque como encima están viendo siempre lo mismo, pues no. Pero, vamos a ver, la cuestión es, estás tratando con personas, estás trabajando con personas realmente, no es como si trabajases fabricando algo. Entonces, la cosa es diferente ahí en ese caso. Como bien mencionas en el último capítulo, como tal, pues sí, porque encima el mejor coaching como tal es el gran maestro Jesús, como sueles comentar, que él también era maestro, ¿no? Como suele decirse. Entonces, es un buen cierre que me alegro que hayas hecho ahí en tu propio libro, como tal, porque eso inspira bastante, motiva al docente en ese caso, porque realmente es un camino bien largo, pero bueno, al fin y al cabo, el camino lo vas construyendo con tus alumnos, las experiencias que consigues de ellos y todo ello, básicamente, porque al final el profesor es, ya te digo, es un engranaje principal en cómo se nutre a nivel intelectual y a nivel de persona un alumno, ¿no? Entonces, bien, la verdad es que me gusta la manera que lo has expresado y bueno, aquí tengo un par de preguntas más, pero sobre todo es de nuestros escritores que también han podido escribirnos. Y bueno, te comento, a ver, lo tengo aquí apuntado. Dice, tú como profesora, como docente, te habrás encontrado con algún momento difícil con algunos alumnos o grupo de alumnos. Habrás tenido tus bajones emocionales o has podido tener ese control emocional. Parece ser que estos usuarios, algunos son profesores,
otros están haciendo alguna oposición para ello, pero me ha parecido de esa naturaleza. ¿Qué opinas? Bueno, lo más normal es que el docente como humano experimente distintos estados emocionales dentro, digamos, su hora laboral, porque no todo es color de rosa en un salón. O sea, maravilloso que todos los estudiantes estén conectados y ahí pendientes, pero como lo trato yo en el libro, es de mucha responsabilidad del docente cómo llevó su clase, cómo la va a compartir. De eso depende mucho. De hecho, hay estudiantes de verdad que a veces tienen la parte del conflicto. Allí también lo trato. Cómo tratar esos asuntos sin recurrir al castigo. Estos estudiantes que a veces estoy viendo que recurren de pronto en una conducta no adecuada dentro del salón, yo tengo que saber qué está pasando con ese estudiante. Mm, No propiamente quizás en la hora de clase, sino aparte. Es que mira que yo lo que digo es que uno como profesor, uno no solamente es profesor allí en ese momento para las horas que lo contrataron. Nosotros somos docentes a lo largo de todo el tiempo que estamos ejerciendo la profesión. Entonces, si yo necesito hablar con mi estudiante, en un momento aparte lo hago. Si tengo que, porque mira, a veces el estudiante no quiere hablar sino con su maestro porque es al que le tiene confianza. O mm. a veces prefiere hablar con otra persona. Los psicólogos son muy buenos en esa parte. Entonces, si yo veo que algo ya se me salió, o sea, yo como docente, por eso es que te digo, uno debe entrar a conocer qué está pasando. Hay estudiantes que lo que están necesitando o sea, están, que uno les preste atención, porque quizás en su casa no le han prestado atención. A veces nosotros somos, como lo comento en el libro, la última esperanza, la única esperanza que ese alumno tiene para continuar. De hecho, un alumno cuando llega, porque eso lo vivimos y sobre todo en estos tiempos, y yo le comparto a mis compañeros de trabajo, ya llega estresado de la casa, porque en la mañana suena la alarma, corriendo, anda, bañate, desayuno y no preparaste el bolso anoche. Todo eso, el niño ya llega cargado. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar que de pronto haya en el transcurso del día quizás un mal rato, primero vamos a bajar, digamos, a climatizar el ambiente, todo que se ponga chévere, bonito, ¿verdad? Sí, Todo tranquilo y en paz. ¿Ya? Primero es eso, el ambiente, porque es que es mi lugar de trabajo. muy Y bien. como ingeniero industrial, eso lo aprendí. Uno tiene que tener un ambiente adecuado para trabajar. Entonces, no voy a entrar, saquen la hoja cuando va a un examen, el cuaderno, escriban. O sea, es que mira, a veces nos ponemos en esa actitud de, como si estuviéramos en el ejército, no sé, Claro, y, y, y no puede ser así. O sea, cuando nosotros entramos a un salón de clase, eso tiene que ser algo dinámico, agradable, bueno, y que ellos participen, que ellos hablen, porque a los niños les gusta hablar. Claro, todo dentro del orden pertinente, con las participaciones respetuosas y que ellos participen, porque yo no soy un monólogo. Es claro. más, se aprende más, o sea, estos niños aprenden más cuando ellos mismos participan. Y ¿sabes qué pasa con eso, con esos niños, como lo decías? Que más adelante van a ser profesionales. Cuando tú le das la oportunidad a esos niños que ellos se expresen, ellos no van a tener miedo de hablar con otras personas. Así tengan al frente al rey del mundo. Ellos van a hablar y se van a expresar. Y es algo que yo a veces digo, bueno, estos estudiantes están, uno por acá utiliza un término que se llama salido del cascarón, pero en buenos términos, o sea, no le tienen miedo a nada y se expresan. Oye, parece que tuvieran más años, Mm, ya, porque ellos han aprendido eso, o sea, se les genera confianza. mm. Y para eso está la oratoria, para que cada persona, cualquier edad y más los niños, tengan confianza, aprendan a creer en sí mismos, a confiar en sí mismos en lo que están diciendo. ¿Verdad? Entonces de eso se trata, Muy esta bien. parte y este trabajo. Mm. Muy bien. Tengo aquí otra segunda pregunta, que dice en este caso, en tema de lo que sería la primera impresión que causa un profesor.
ante un puesto de trabajo nuevo al que adquiere, ¿no? Y un salón lleno de alumnos adolescentes que están en la edad del pavo, como expresión que se utiliza aquí en España. ¿Qué sugerencia le das en este caso? Es decir, ¿tiene que tener una buena impresión fuerte para hacerse respetar? ¿O eso tiene que trabajárselo durante el curso o los años que esté con los alumnos? Bueno, mira, la retórica de Aristóteles habla de tres pilares fundamentales. Me vienen a la mente, ¿oíste? Ahí en el libro está muy bien explicado. Mm, Y tiene que ver con el etos, que es esa, digamos, esa impresión de lo que me hablas que causa el profesor. ¿Cómo un profesor causa esa buena impresión? Cuando el alumno, y todos los niños lo saben, ve que su profesor sabe, ve que su profesor domina el tema. Eso es la mejor carta leída para un estudiante, cuando su profesor muestra que sabe. Vendría siendo la parte del etos. Pero también está la parte de cómo ese docente le lleva ese conocimiento, que ya vendría siendo la parte del logo, que sería, los tres pilares son etos, logos, patos, sí. ¿verdad? Ujú. Entonces, ese logo, cómo el estudiante le lleva ese contenido, pero no se queda allí, porque es que como somos seres humanos y somos en realidad seres emocionales, es lo que somos. Es más, las neuroventas apuntan a eso. Compras por emoción, decides por emoción, ya aprendes cuando algo te emociona. Mm. Entonces viene la parte del patos, que es la parte emocional, la parte cuando tú conectas. Entonces, si yo solamente tengo mucho conocimiento, y de hecho yo en el libro lo trato, o sea, como doctor en ciencias, todo lo que era posible solamente es lo que se demuestra y uno se vuelve como un poco rígido, pero es que cuando estamos enseñando no podemos ser así. Ujú. Tenemos, porque es que somos seres humanos, ¿cierto? Tiene que haber una conexión. ¿Qué ocurre? Entonces viene la parte del patos, la parte emocional, la parte humana. Y sobre todo en este tiempo donde hay tanta tecnología, el docente, creo que no, por mucho de pronto videos con los que puedas aprender, plataformas, educación online, donde hay hasta la inteligencia artificial te enseña, pero la conexión humana nunca va a pasar de moda mientras exista los humanos acá. De hecho, hay una obra que saldría próximamente, es El docente humano en esta era digital. Mm. Está en escritura ese libro también. Somos seres humanos y necesitamos socializar, estar cerca, aunque estemos del otro lado, a distancia, pero siempre necesitamos ese contacto, ¿verdad? Mirar y emocionarnos con esas personas, Muy buena porque somos respuesta. seres emocionales al fin. Ujú. Sí, sí, sí. Es una buena respuesta porque al fin y al cabo, pues ayuda muchísimo a pensárselo bastante. Es decir, cómo poder planificar esa trayectoria como docente para poder mostrarse cercano, ¿no? A los alumnos. Porque al fin y al cabo tiene que ser eso. O sea, una inteligencia artificial, como has comentado, pues nunca va a ser, en este caso, tan comparable a un ser humano a la hora de acercarse a él en algo tan puramente humano como es la enseñanza, ¿no? El poder conectar emocionalmente. Ujú. Eso es. ¿Y qué opinas sobre Hay el algo hecho? importante que, Mm, disculpa, hay algo importante que quiero añadir, sí. y es que para mí la profesión de mayor responsabilidad es la docencia, la de mayor responsabilidad. No hay otra en la que tú tengas esa carga tan grande de responsabilidad. Por lo tanto, cuando hablo de letos, que digamos, el estudiante vea que su profesor sabe, el profesor no puede llegar a improvisar al salón. No tiene, y esto se lo regalo a mis compañeros que nos están viendo, no puedo llegar al salón de clase sin la preparación Claro. de mi clase. Yo tengo que preparar porque en la preparación es el momento, Ujú. ¿verdad? Si algo no lo manejo, es momento en la preparación donde yo voy a manejarlo y a conocerlo para poderlo dar mejor. Entonces, es más,
Yo soy directora escolar. Un docente no debe esperar que su director, su rector, le tenga que decir, pásame tu planeador de clases para ver si preparaste. Debe estar feliz de llevárselo, ¿verdad? Debe estar feliz, aquí está. Y tiene que ser un preparador que ese director o jefe inmediato ya se asombre cada vez más, oye, pero chévere, y esto y lo otro, ¿verdad? Y no que, no lo traje, se me olvidó, lo dejé en la casa. ¿Cómo lo vas a dejar en la casa? Entonces, ahí está. Cuando llega al salón, sea que sus alumnos ya sea por primera vez que lo ven o ya lo han venido teniendo en clase como su docente, entonces va a llegar a nada. Y es el momento en que hay desorden, porque si Claro, un profesor no tiene ese etos y esa credibilidad de ser un docente serio con su profesión, no va a tener manejo del grupo. El grupo sabe. Los niños, o sea, ellos no se dejan engañar así nomás. Todos los niños saben cuando su profesor llega bien preparado. Eso se lo digo yo. sí, sí, sí. Eso es verdad también, lo he oído yo, también. O sea, Y, así. sí, sí, evidentemente, Yasmín. Y bueno, ¿qué consejo último nos comentas acerca de, bueno, te iba a decir acerca de la docencia, pero me has respondido a todas las preguntas. Como escritora, ¿qué consejo le darías a los primeros escritores que nos acompañan, que quieren llegar a publicar alguna obra? Así, básicamente. Bueno, si quieren publicar una obra, que lo hagan, que no renuncien. Cualquiera le podría decir, pero ¿de cuándo acá eres escritor? Sí, porque es que lo primero que van a tener, y a veces de las personas más cercanas, y eso para qué, y eso sí te lo van a comprar. No, vayan ustedes con la fe por delante y háganlo, escriban. Van a tener momentos en que hasta se van a enfermar. O sea, yo mientras escribí el libro una vez hasta me enfermé y yo decía, Dios mío, pero yo tengo una meta de publicarlo en tal fecha. Mm, Y entonces me tocó hacer un pare, pero es todos esos momentos cuando estés así, ¿qué aprendí yo? Y fue una experiencia nueva mientras escribí el libro. ¿Para qué? ¿Para qué me enfermé? Dios mío, ¿para qué? Porque es que tú sabes que yo tengo que publicarlo en tal fecha. Ya está todo cuadrado para eso. Oye, y era, vaya sorpresa, donde me venían entonces después, en ese descanso que tuve, aunque era que estaba enferma, en ese descanso aparente que tuve, vinieron cosas para colocar en el libro, muy bien. para enriquecerlo aún más. Entonces, aunque te enfermes, no desistas, aunque no tengas el tiempo, a veces faltan los recursos. Mm. Me comentaba Yasmín acerca de lo que sería este caso, la pregunta que le hemos comentado, acerca de lo que sería el dogma que nos ha comentado acerca de Aristóteles, de la manera de exponer lo que sería la oratoria emocional, ¿de acuerdo? Sobre los docentes. Me ha gustado, de hecho, esa referencia de Ethos, Mazos y Logos concretamente para poder forjar, ¿no? Una estrategia de acercamiento al alumno, no solamente exponer una teoría y ya está. Es una forma muy buena, e interesante de comentarlo, y de hecho lo incluías en tu libro. ¿Me puedes comentar en qué zona de tu libro lo comentabas? Bueno, esa parte donde, en la segunda parte, ¿No? donde se dice que la oratoria emocional, pues hay unos pasos, ¿verdad? ¿Cómo construir la clase? Entonces, mira, primero, en esa segunda parte habla acerca de lo que es el concepto de la oratoria. Después viene el diseño de una clase con oratoria emocional, que es una forma de introducir al docente, mira, que es algo muy cuidado, ¿verdad? Introducir al docente en cómo puede preparar una clase siguiendo esos pasos. Y ya entonces viene el otro capítulo que está donde se potencia, ¿verdad? Se le añade lo que es la retórica clásica. Entonces, mira, que allí es donde trato el tema del etos, del patos y del logo, pero además de eso también están las tareas retóricas, ¿verdad? Donde hay una parte que se habla del exordio. Yo no puedo entrar a dictar una clase de forma aburrida, o sea, es allí donde está que tú captas la atención al instante.
Eso lo hace una persona, digamos, cualquiera que tiene una conferencia. ¿Cómo captas desde el primer momento? Cuando haces un video que subes a las redes sociales, no puedes pasar cierto tiempo sin captar la atención porque la gente va al siguiente video. Tienes que detenerlo allí, que te mire. Lo mismo pasa en el salón de clases. Entonces yo comienzo con ese exordio. Ujú, Entonces también está la parte cuando que ya es previo a eso, que es donde está la parte del logo. Es que los tres grandes pilares arropan estas cinco tareas retóricas. ¿Por qué? Y de pronto no quiero ahora entrar quizás a que vean esto complicado, porque en realidad no lo es muy sencillo. La parte del argumentatio, que es donde, y la dispositio, que es donde yo estoy preparando, que hace parte del logo, estoy preparando mi tema con mucho cuidado, con mucho amor. Por eso el libro en ese capítulo 17, donde habla del gran maestro, de la pedagogía del gran maestro, ¿verdad? Hay una parte dentro de lo que es el cuidado docente también que allí cierra y habla acerca del amor, ¿verdad? Habla acerca del amor, porque es que, ¿qué es el amor? El amor es esto que te lleva a ti a hacer las cosas bien, te ujú. lleva a tener pasión y ganas, ¿verdad? Entonces, cada clase debe ser preparada con muchas ganas, con muchas ganas. Y también, mira, que allí después viene el cierre, lo trato en el libro también, viene la actio. O sea, yo dejo al estudiante como que con esas ganas de querer más, el llamado a la acción. O sea, cuando yo le coloco un compromiso a un alumno, una tarea que le llama uno por acá, la tarea en la casa, un compromiso allí, yo no voy a dejar, hagan la tarea, no, sino que el alumno tiene, o sea, tiene que tener esa motivación inyectada por el mismo docente. Es la parte, es que es una maravilla, la parte del acto. Lo dejo vivo, lo dejo expectante, lo dejo con ganas a que él se mueva a hacer. Entonces es el momento en que yo digo, ¿por qué mi estudiante no me hace las tareas, no me cumple con el compromiso? O sea, algo está pasando en ese cierre de esa clase que Claro. no hiciste. Y esa es la herramienta del actio. Se le llama tarea retórica, que Ujú. está dentro de todo lo que son los tres pilares. Muy bien. Realmente es muy sencillo. Ujú. Sí, pues cuando ya tienes experiencia, pues puedes magnificarlo y comentárselo a los recién docentes que van a poder a su primera clase, ¿no? Como suele decirse. Al fin y al Sí, cabo, sí, ellos claro, sí. también son oyentes de, en este caso, tu libro o cualquier experiencia que puedan escuchar de alguien que realmente ha sido maestro durante largos y tendidos años, ¿no? Por lo visto. Ujú. Bueno, Yasmin, pues hemos llegado al final de la entrevista. Me ha gustado muchísimo, ¿vale? El poder conversar contigo. De hecho, la manera de enseñar, la manera de buscar nuevas soluciones para poder mejorar el plan de estudios, el plan de poder ser un docente, de mejorar como persona, ¿no? Para poder ser guía de otras personas, a lo mejor de menor edad, pero que el día de mañana pues acabarán, como suele decirse, si eres un buen profesor, acabarás quedando en la memoria de aquellos que de profesaste como tal, ¿no? Entonces, te Sí. agradecemos muchísimo de aquí, desde la dirección de Escritores y Fronteras, el que hayas podido compartir tu comunicado con nosotros, tu obra concretamente, y nada, pues tu vida como tal y tu trayectoria laboral, profesional, y la manera en que has podido dinamizar básicamente la conversación, que de hecho, sinceramente a mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? Y quería cerrar con algo muy importante. Y Ajá, es que, mire, a veces uno dice, ese profesor no tiene la vocación. sí. Mira, este libro está construido desde cuatro miradas realmente. Es que en el aula, mira, en el aula, y lo puedes notar tú como docente también, Ujú. en algunos de tus compañeros, conviven cuatro tipos de docentes. Bueno, está ese docente que nació con la vocación y lo sabe desde siempre. O sea, sabe que le gusta enseñar desde pequeño. Yo tengo alumnos de que 8, 9 años que dicen, voy a ser profesor, y ellos le quieren explicar a sus compañeritos. O sea, Pues mira, digamos que allí pueden ellos ir notando que tienen esa vocación. También está el docente que tiene la vocación dormida por el estrés, porque ya está cansado, tanto tiempo dando clases, agotamiento, ¿verdad? Está el docente que quizás no sabía que tenía la vocación y haciéndolo, como me sucedió a mí, se enamoró de la docencia. Pero hay algo y es el cuarto tipo de docente que debido a asuntos de escasez de trabajos,
podríamos decirlo así, entró allí como para tener un trabajo, pero realmente y definitivamente no quiere estar allí, solamente está porque no le ha salido otro empleo. mm, ¿Qué ocurre con ellos? Este libro está para esos cuatro tipos de docentes, ¿verdad? Porque es que no solamente es para el que nació con la vocación, también para despertarla, claro, cuando quizás para activarla. Y para el que no quiere estar allí y está esperando otra oportunidad, otro trabajo, que es el que quiere hacer, bueno, este libro te da las herramientas para pasarla lo mejor posible mientras estás allí. ¿Por qué? Porque es que los alumnos no tienen la culpa de pronto de tu situación. claro. Entonces, a ellos están esperando que tú les enseñes, Ujú. pero por otro lado, tú no eres feliz estando allí. Entonces este libro te da unas herramientas para pasarla mucho mejor, para hacer las cosas mejor y dar lo mejor de ti a esos niños, a esos estudiantes que están esperando y a eso van al colegio, a que tú le enseñes. Muy bien, muy, Entonces muy quería bien. decir esto. El libro está en Amazon, Ujú. está en los tres formatos, digital, tapa dura, tapa blanda. Allí lo pueden encontrar. Si me enseñan así, sí quiero ir al colegio. Si me enseñan así, si quiero ir al colegio. Entonces, esto es para que el docente logre aulas felices, pero no solamente aulas felices, porque entonces se convertiría, no sé, en un teatro, pero Ujú. también la excelencia académica. Aulas felices, excelencia académica. El docente es feliz enseñando, los alumnos son felices aprendiendo. Muy bien, muy bien. Pues nada, nuestros escritores, nuestros seguidores estarán al pendiente de ello, sobre todo para entender, no solamente comprender a la autora que hay detrás, sino para poder, en este caso, familiarizarse con este campo tan lleno de frutos, de cosechas, de lo que sería el saber y el poder expresar un conocimiento a otras personas, ¿no? Vale. Muchas gracias, Yasmín, por tu tiempo y Gracias a nada, ti. esperamos tenerte otra vez con nosotros por aquí de nuevo otra entrevista como tal. Y nada, pues que tengas un buen día. Yo encantada igualmente. Hasta luego.